Estimados, bienvenidos a la cápsula número 6 de la asignatura de auditoría. Hoy vamos a revisar el apartado 751, información documentada. Bueno, esta es una cápsula que va a aclarar algunas de las cosas que vamos a revisar en la clase que habla sobre el control de la información documentada. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que nos interesa? Que la información documentada se clasifica en dos categorías. La información que hay que mantener y la información que hay que conservar. Me explico. Cuando hablamos de información que hay que mantener, esa información es típicamente procedimientos de trabajo, procedimientos de operación, planes de emergencia, planes de mantención, planes de calidad, lo que sea. Cualquier documento que establezca planificación, que establezca métodos de trabajo, cualquier documentación que establezca especificaciones sobre condiciones de trabajo o condiciones de un producto o de un servicio. ¿Ya? Eso es información que se mantiene. Tiene una gracia, para no perderse, que esta información a través del tiempo se actualiza. ¿Por qué? Por todas las variaciones que puede tener. Luego, cuando hablamos de información que hay que conservar, ¿ya? Nos referimos a aquella información como registros de control de proceso, registros de mediciones, registros de evaluaciones de los procesos. Cualquier cosa que nosotros consideremos evidencia de la ocurrencia de algunas cosas. A diferencia de lo anterior, que era como evidencia de establecer, ¿ya? Metodologías, planes, etc. En esto es evidencia de que han ocurrido cosas. ¿Sí? Ahora, tiene una gracia, que a través del tiempo, su historia a través del tiempo, estos se acumulan. ¿Ya? Entonces, para redondear, estamos hablando de que la información que se conserva, bueno, son como documentos que se escriben una vez, ¿sí? Y la información que se conserva son los típicos registros que uno guarda en formularios o acumula en archivadores o bien en archivos digitales. Da lo mismo, pueden estar ambos en digital o en físico. Ahora, respecto de cuál es la información documentada que exigen estas normas, es mucha. ¿Ya? Voy a hacer un ligero resumen de esta, pero la información documentada uno la debe encontrar a partir del capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de estas normas. Respecto al capítulo 4, algunas de las normas piden que se establezca, por ejemplo, el alcance. Tiene que estar documentado. Respecto al capítulo 5 tiene que estar la política. Respecto al capítulo 6 tiene que estar establecido el objetivo, las matrices de peligro-riesgo. Estoy dando ejemplos, ¿sí? No estoy diciéndolos todos. ¿Qué más tenemos? Respecto al capítulo 7 deberíamos tener todo lo que tiene que ver con las competencias del personal, que ya vimos en la última sesión de Teams. Luego tenemos que respecto al capítulo 8, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedan varios aspectos relacionados, por ejemplo, con el control de las operaciones, es decir, procedimientos de trabajo, la forma en que nos relacionamos con los clientes, especificaciones de productos, servicios, la naturaleza, por ejemplo, de productos no conformes, todo lo que tiene que ver con la preparación y respuesta ante emergencias, ¿sí? También tenemos en el capítulo 9 todo lo que tiene que ser, ¿cómo se llama? Toda la información documentada relacionada, por ejemplo, con las auditorías o con las revisiones a los sistemas de gestión por parte de la gerencia. Y en el capítulo número 10 nos encontramos con la naturaleza de las no conformidades que se han detectado y las acciones que se han tomado. Y también todo lo que está relacionado con los incidentes. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros tenemos como información documentada. Yo no he dicho cuál es la que se mantiene y cuál es la que se conserva. Eso es parte de alguna tarea o de algún foro que voy a dejar al respecto. Pero por el otro lado, voy a hablar de una historia que ya ha cambiado con los años, pero no deja de ser actual. Ejemplos de información documentada. Habitualmente, en calidad siempre se hablaba de la creación de un manual de gestión. Cuando uno está implementando, yo le digo honestamente, ¿esto es muy buena solución? Sí.
no lo pide, actualmente las normas no lo piden, pero en serio, es mejor tener un manual de gestión integrada donde uno conteste cláusula por cláusula qué es lo que está haciendo. A nosotros como asesores nos conviene mucho y a la empresa también le conviene mucho, sobre todo cuando queremos hablar de pasar las auditorías. Porque dejar esto sin especificar, sin contar cómo se responde cada cláusula, se vuelve un trabajo bastante fatigoso a la hora de certificarse. Quizás no es tan útil para un sistema de gestión, pero es muy útil a la hora de lograr una certificación. Por el otro lado, nos encontramos que también existen algunos procedimientos que vamos a considerar que son procedimientos estructurales, que no son obligatorios. Pero, por ejemplo, tener un procedimiento de control de la información documentada es bastante útil. No se me ocurre cómo podría uno pasar una auditoría de certificación sin tener alguna demostración de que uno tiene un método para controlar la información documentada. La otra, los procedimientos que tienen que ver sobre cómo se tratan los productos o los servicios no conformes. Es conveniente, no es obligatorio, pero es muy conveniente. También respecto a la preparación y la respuesta ante emergencia, también es conveniente tener procedimientos sobre eso. Procedimientos de operación, está claro que sí. Si ustedes van a ser certificados, por ejemplo, si hubiera sido el caso de la empresa Bioplacas, que tanto hemos mencionado, en este caso, cualquier procedimiento, el más relevante, es donde yo tenga, por ejemplo, detectado, hubiera dado en rojo la matriz de peligro-riesgo, la de aspectos de calidad, la de aspectos ambientales, si en esa zona yo detecté alguna actividad que me marcó más o menos en rojo, que considero crítica, eso tiene que tener procedimiento de control operacional, no se les puede ir. ¿Ya? Ahí tenemos ejemplos. Luego tenemos otros procedimientos, como por ejemplo los que tienen que ver con la investigación de incidentes. No es obligatorio, pero no tiene sentido no tenerlos. Por el otro lado nos encontramos con los procedimientos de acciones correctivas. Esos procedimientos de acciones correctivas no sé si son tan necesarios, pero en el fondo la gracia que tiene es que nos permite a nosotros decir, oye, si tengo una no conformidad del tipo que sea, en seguridad, calidad de ambiente, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no está eso, al menos tengamos un formulario. Yo lo voy a explicar en algún momento. ¿Sí? Y finalmente, y esto nunca ha sido obligatorio, pero insisto, no tiene ningún sentido no tenerlo. Establecer procedimientos sobre cómo se identifican y evalúan los peligros y evalúan los riesgos, cómo se identifican los aspectos ambientales y se evalúan los aspectos ambientales. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere certificar un sistema de gestión integrado, en este caso, uno tiene que demostrar de que tiene métodos. Por lo tanto, la mejor manera de demostrarlo a veces es dejarlo por escrito. No es la idea llenarse papeles, pero es mucho mejor dejar por escrito esas cosas. Y por el otro lado, también este tipo de documentos permite generar un capital en conocimiento dentro de la empresa para que las personas que llegan, los nuevos, sepan qué es lo que tienen que hacer. Miren, se lo voy a plantear de la siguiente forma. Si ustedes no tienen un procedimiento para la identificación de peligros y riesgo, evaluación de riesgo, que sea parejo, por ejemplo, una empresa como podría ser, no sé, estas de transporte que le hacen a todos, que están aquí a la salida norte de la ciudad, y uno dice, bueno, tienen una faena en Maricunga, tienen otra en el puerto, están construyendo una carretera, pero sin embargo hacen prevención de riesgo igual. ¿Qué pasa si tienen distintos criterios y dejamos esto a la discreción, a la discrecionalidad de los prevencionistas de riesgo? Cada uno hace las cosas a su pinta. Podemos tener realmente problemas para poderlo gestionar integradamente. Entonces lo mejor es, mira, ¿sabes qué? Mejor establezco el procedimiento. Esta es la manera correcta. ¿Ya? Recuérdese que hay más de alguna metodología para este tipo de cosas. Entonces, estandarizar criterios para realizar este tipo de labores que son tan importantes para los sistemas de gestión es mejor dejarla por escrito. Bien, yo lo dejo hasta acá y nos vemos en la siguiente sesión de Teams.